Shalom, paz para sus hogares, bendiciones, queridas familias. Baruch Hashem. Hoy estamos a 21 del mes de Nisan y hoy es el último día de la festividad de panes sin levadura. O sea, hoy es el séptimo día. ¿Sí está bien? Entonces, no sé si usted alcanza a ver el Masot. Se ha cumplido todos los días hasta terminar los 7 días. Y detrás de esos 7 días está la cuenta de Haomer, o la cuenta de Homer, como le llamamos, donde está en Levítico 23, verso 15, dice que contaremos 7 semanas o 50 días. 7 semanas serían 49 días hasta llegar a Shavuot, que sería la siguiente festividad que se nos presentará, que es la festividad de la entrega de la Torah Shavuot. Entonces, Shavuot significa semanas y en este punto de la festividad de Shavuot se recibe lo que se llama Torah o Matan Torah. El aspecto paralelo que presenta en el Sinai es que lo divino se presenta ante lo que se le llama la voluntad propia del ser humano, lo que podríamos llamarle también el libre albedrío. Está el libre albedrío, están los mandatos de Hashem en el monte Sinai. Entonces llegaremos a ese suceso. Cuando lleguemos a la festividad de Shavuot, estaremos enseñando que Shavuot, los misterios que hay o que existen dentro del Sinai en los días que estuvo Moshe arriba, también tiene que ver con la creación del becerro de oro. Todo eso lo vamos a estudiar en el momento en que lleguemos, si Hashem nos da la vida, a la festividad de Shavuot, Baruch Hashem. Y me han hecho muchas preguntas sobre qué es la Torah. Yo tengo muchos amigos que no conocen mucho de esto, pero que me siguen y me preguntaron que qué es la Torah y por qué nosotros, en este caso mi persona, quizás tengamos una enseñanza diferente a las demás comunidades o al cristianismo, podríamos decirle, o al catolicismo. Entonces, la Torah, cuando nosotros decimos Torah, la gente está acostumbrada a escuchar Nuevo Testamento y Antiguo Testamento, y eso hace que la persona, o Biblia, o Biblión, y eso hace que la persona no tenga un concepto claro de qué es Torah. Entonces hay que saber muchas cosas, y voy a tomar este espacio para que me poderles enseñar algo que es Torah, y de dónde sacamos nosotros, en este caso este servidor, la información que damos y de por qué tomamos desde un punto de vista diferente las cosas que el soberano Elohim nos dejó. Entonces, lo primero que hay que saber, y es muy importante, es que está la Torah oral y la Torah escrita. Es muy importante saber esto porque no hay una sola Torah escrita, está la oral. Hay unos compañeros, por decir, que estudian Torah, que dicen que la Torah oral llegó hasta el monte Sinai. Respeto la opinión, pero tenemos que entender que después del Sinai, muchos siglos después, y la única manera de poder comprender la Torah escrita es a través de la Torah oral. Entonces, hay muchos niveles en los cuales se puede interpretar lo que es la Torah oral y la Torah escrita. Entonces yo lo que voy a hacer es lo básico. Hay muchos niveles y hay muchas preguntas y hay muchas explicaciones de las palabras que voy a dar a continuación de ciertos libros. Pero esto es lo básico para poder usted que quiere estudiar Torah entender de dónde y por qué vemos la esencia de la Torah o la esencia de la escritura de un modo diferente. Entonces la Torah oral dice que es el despertar de abajo, dicen nuestros sabios, despertar de abajo, y es la que le da la vida a la Torah escrita. Entonces ella nos dice cómo interpretarla,
cómo llevar a cabo sus leyes, cómo llevar a cabo sus reglas, sus misbos, sus mispatín, todos los preceptos que hay. Y de allí donde surge el componente de lo que se llama alajá. La alajá, que son leyes rabínicas que rigen la vida de la persona diaria. La alajot, ellas rigen la vida de un ser humano cuando se sujeta al yugo de la Torá. Y la alajá se dice, viene de una raíz que es la lejet, que tiene que ver con caminar o camino, o tiene que ver con o cómo se debe de tomar esto. Entonces, como dice la Torá, Mishlei dice que la Torá es lámpara a nuestros pies y es luz para nuestro camino. Y tiene que ver con la halajot, tiene que ver cómo interpretar para poder caminar. O sea, hay cosas en la escritura que usted, capaz radicales, pero hay una forma de poderlas interpretar o manejar. Entonces, para eso están estas halajot o leyes rabínicas, Baruch Hashem. Entonces, la Torá escrita son 24 libros. Vea usted cómo es esto, lo que le voy a decirle el nombre. La Biblia hebrea son 24 libros, no más. 24 libros. Eso quiere decir que los libros del canon hebreo, o sea, por ejemplo, la Biblia católica tiene 73 libros. La católica tiene 46, dice, voy a usar la palabra Antiguos Testamento, y 27 del Nuevo Testamento. La Biblia cristiana tiene 27 del Nuevo Testamento y tiene 39 del Antiguo, o sea, son 66. O sea, la católica tiene 73 y la cristiana tiene 66, menos. Y estos trastornos de que una tiene más y otra tiene menos ha traído muchas dificultades. Entonces, el canon hebreo, la cultura hebrea, o la interpretación hebrea, o la tradición hebrea, el léxico hebreo, hay que tener en cuenta muy presente esto, porque cuando nosotros vamos a tomar un libro como el Tanakh o el Antiguo Testamento, o puede ser hasta el Nuevo Testamento, que son escritos hebreos, no españoles, y eso lleva a que se pierde la cultura, la tradición de esos escritores, y se lleva a una cultura nueva, y entonces se pierde la Kol Torah y se introduce una cultura diferente, ya sea griega, ya sea romana, ya sea española, y se pierde mucha esencia. Y ende, pues hay confusiones. Entonces, la Torah escrita se compone de los 5 primeros libros, a lo que se llama Torah, los libros de Moshe, 4 de Hashem al pueblo, 1 de Moshe al pueblo. Así se divide, sencillo. Y están los Nevi'im, que son los profetas, que son 7 libros. Y hay un compendio de 12 libros, que es un solo libro, que es el restante de los profetas. Entonces, y siguen los Ketubim, que son 11 libros, donde están el libro de Proverbios, el libro de Salmos, el libro de Job, que son 11 libros. Por eso el canon hebraico se denomina con 24 libros, no más. Entonces viene a decir que la católica tiene 73, la cristiana 66 y el canon hebreo tiene 24. Hay una diferencia. Y súmele todas las tradiciones, las culturas que se van cambiando a medida del tiempo. Y entonces, toda esta base, toda esta información que tienen estos libros, como es el Tanakh, como son los 5 libros de Moshe, por ejemplo, el libro de Moshe, los 5 libros de Moshe fueron escritos en el año 1273, antes de la era común. Y dentro de ese Torah, de esos 5 primeros libros, están los 613 misbot o mandatos de Hashem. Nosotros estamos acostumbrados siempre a decir hay 10 mandamientos.
Pero la realidad es que en esos 5 primeros libros hay 613 mitzvot. Hay muchos valores geométricos que no voy a tomar el tema, pero lo cierto es que hay 365 mandamientos, decimos mitzvot, que son negativos. Negativos es esto no harás. Y están los 248 positivos, positivos en el sentido que esto harás. O sea, negativo no asesinarás, positivo ayudarás al pobre, es una mitzvot positiva. Parece ser que todo está dentro de nosotros. Tenemos una fuerza para abstenernos con una mitzvot y tenemos una fuerza para realizar ciertas tareas que Hashem nos expone en la Torah. Bien, entonces, los 5 libros primeros, la problemática es que ha sido que se le ha colocado muchos nombres. Y la gente se confunde porque tiene muchos nombres. Por ejemplo, le dicen Biblia, Baruch Hashem. Y la palabra Biblia es libro. Viene de un griego, es griega. La palabra Biblia es griega. Viene de biblión o biblioteca o acumulación de libros. Pero la palabra Biblia es griega, no hebrea. Entonces también se le dice Humash, que Humash es como quinto. El quinto libro en hebreo. También se le dice Pentateuco, que también tiene que ver con 5 rollos, pero también es una palabra griega. Y está la palabra más común o más usada que decimos nosotros siempre, Torah, la Torah. Y Torah en español tiene que ver con instrucción, en español tiene que ver con el objetivo que es instruir a la persona para dar al blanco. Tomaré agua, Baruch Hashem, Brajá. Entonces, la Torah nos enseña a dar al blanco. Para el hebreo o para el lenguaje hebreo, dar al blanco es Torah. Errar al blanco no es Torah, lo que se le tradujo como pecado, es no dar al blanco. Entonces, muchas veces la gente habla de pecado y no sabe qué es pecado. Entonces la Torah, que son instrucciones, nuestros sabios dijeron que cuando se le dice Antiguo Testamento, tiene un calificativo de ofensivo. Tiene un calificativo de vergüenza. Porque cuando se habla de un Antiguo Testamento, quiere decir que hay un Nuevo Testamento. Y eso es rechazado totalmente, porque el bendito seas no se arrepiente. El bendito sea no pone un Nuevo Testamento, después quita ese nuevo y pone un viejo, cosas así. Por eso es que nuestros sabios, decirle Antiguo Testamento o Viejo Testamento, es un calificativo ofensivo. Por eso nosotros, ustedes los estudiantes, tienen prohibido decir Antiguo Testamento, porque se califica como ofensivo. Así se le llama también a estos 5 libros, o se le llama, en el mundo religioso se le llama el Taná completo, Antiguo Testamento. Bien, entonces, la Torah oral, dicen nuestros sabios que no se le permitió escribirla a Moshe Rabbeinu para que siempre fuera transmitida de boca en boca, de generación en generación, de maestro a estudiante, de estudiante, así, y que se mantuviera. En nuestros días vamos a introducirnos más en ese tema de la Torah oral. Queda mucho pendiente. Entonces, Torah oral es la que nos hace entender la Torah escrita. Entonces nos explican nuestros sabios que sin esta Torah oral sería muy difícil entender la Torah escrita. O sea, sin la Torah oral sería muy difícil, por ejemplo, entender si fue una fruta la que comió Eva, si fue una serpiente de pies,
si era Satanás. Eso se entiende con la Torah oral, porque la Torah escrita está fija, tiene aspectos físicos entendibles para el hombre, pero no se puede leer, o sea, literalmente es un error. Y la Torah oral no se va a entender, a comprender si fue una manzana, fueron dimensiones, etcétera, para saber tantos misterios que hay. Baruch Hashem. Por ejemplo, la marca que le puso Hashem a Caín, la Torah escrita, solo que una marca, pero la Torah oral podemos encontrar qué fue lo que marcó. O al menos qué significa la palabra marca cuando viene de parte de Hashem. Entonces, la Torah escrita sin la Torah oral hace religiones. La Torah escrita con la Torah oral nos acerca a una verdad. Cuando se ha mutado eso, se ha separado la una de la otra, entonces la gente quedó a merced de lo que ve, de la letra, a merced de lo sólido, de lo literal. Y eso los ha llevado a girar en un mundo de lo mismo, Baruch Hashem, de lo mismo. Entonces, en el año 190, cuando vino el primer exilio, la persecución, una de las persecuciones, uno de los exilios que ha existido, que puso en peligro la transmisión pura de la Torah oral, una transmisión correcta, entonces vino un gran hombre que se llama Rabí Yehudá Hanasí, y este Rabí Yehudá recopiló toda esta Torah oral de todos los sabios que existieron y la recopiló en una cosa que se llama el libro de la Mishnah. La Mishnah. Mishnah en hebreo es enseñanzas. Entonces lo que hizo Yehudá fue recopilar esa Torah oral, la organizó en 6 secciones, y esas 6 secciones son las 6 secciones que tienen que ver con las leyes de la agricultura, de las festividades, de los daños, de los matrimonios, tiene que ver con las purezas y tiene que ver con la sedaká. Esta Torah oral, o sea que usted toma el libro de la Mishnah, está tomando un libro de Torah oral. Entonces, dice que nuestro sabio que la Mishnah fue escrita codificadamente, muy difícil. De por sí que la Torah es un libro de códigos. La Torah es un libro de códigos. Las letras hebreas se leen de diferente manera que el castellano. Son números, son letras a la vez, no tienen vocales, se utilizan unas, etc. Se suman, hay unas 6 interpretaciones de gematría, se llama eso, y son códigos, son codificados, que el Eterno nos dé esencia y luz para poder entender. Por ahí todavía nosotros estamos empezando, pero soy consciente de que cuando tomo la Torah, estoy tomando un libro codificado. Cuando agarro el libro de Bereshit o Génesis, estoy tomando un libro codificado, un libro de códigos. Y si yo no sé qué es eso, pues tengo que decir que la serpiente que le salió a Eva tenía pies. Porque no sé cómo descifrar, descodificar. Ahora, si tomo la Mishnah, también está codificada. Y la razón es que si la Mishnah está codificada, entonces todas las personas necesitarían siempre de un rab, de un maestro, para poder entender y para poder que permanezca la Torah oral. En el año 500, en la era común, sufrieron el exilio y apareció Rabí Ashi y Rabí Rabiná. Y este Ashi y Rabiná recopilaron un registro de 60 tomos de discusiones rabínicas, o sea, discusiones en el sentido de que opciones, porque esta recopilación, o sea, usted toma estos libros y hay opciones.
de una explicación de un algo, hay 20 explicaciones, 50 explicaciones de nuestros sabios desde entonces, y a eso se le llama discusiones. Entonces este Rabí Asi Rabiná hicieron 60 tomos, y sobre las mismas se le llamó Gemara. Gemara, la Gemara. Entonces usted muchas veces escucha que yo digo que la Gemara o la Mishnah, y esta Gemara, que es estudiar o aprendiendo la tradición, las tradiciones rabínicas, eso se llama Gemara. Cuando se unen la Mishnah y la Gemara, estas dos, esa es lo que le llamamos nosotros el Talmud. El Talmud. Gemara más Mishnah igual Talmud. Entonces, a los que estudiaban Gemara se les llamó Amoraid, y a los que estudiaban la Mishnah, que es como el Taná, se les llamó Tanaim. Este Talmud tiene dos versiones. Está el Talmud de Jerusalén y está el Talmud de Babilonia. El Talmud de Jerusalén fue escrito en el año 350-400 por académicos de Tiberias, de Cesarea. Cesarea era una ciudad de Roma muy pagana, etc. Ahí se escribió el Talmud de Jerusalén. Después salió el Talmud de Babilonia en el año 500, salió al público, y tuvieron que ver con rabinos que vivieron en Babilonia. Y también hay comentarios, o sea, yo debo de tener el Talmud de Babilonia y el Talmud de Jerusalén. Debo de conocerlos al menos y tratar de ir conociéndoles. Entonces, todos estos libros componen la Torah oral y incluyen otros libros, como los Midrashim. Midrash es como explicaciones de la Torah escrita. Entonces, cuando nosotros tomamos un Midrash, nos va a ayudar a entender la Torah escrita. Tiene partes del Talmud también. Está el Midrash Hagadol, el Midrash Rabá, el Midrash del Tanguná, el Agadá, el Alajá. Todos estos Midrash tienen que ver con la Torah escrita. Y todos ellos tienen comentarios que tomamos para poder comprender qué es lo que dice en la Torah escrita. Ahora, hay un libro también que es muy importante, que se cuenta como Torah oral, que es muy importante, y es el famoso libro del Zohar, el Zohar, escrito por Simón Bar Yochai en el año 170, Baruch Hashem, y el Arizal lo transcribe o lo traduce a mejor entendimiento en el año 1572. Esta Kabbalah significa como recibir. Por supuesto, hay Kabbalah hoy día, Kabbalah moderna, mística, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de la que nos ayuda a interpretar la Torah escrita. Nosotros, o este servidor al menos, para mí es muy importante. Todos estos libros, cada libro, tiene cultura, tiene esencia, tiene tradición, que me ayudan a poder interpretar cuando agarro un libro de la Torah, como el Bereshit, que es tan difícil, el mismo Shemot, el Éxodo. No sé si hay videos donde estoy interpretando las plagas. Si usted ve la plaga, dice plaga de moscas, ya. O plaga de sangre, ya. Del Dan. Pero lo que es cuando se toma el Zohar, el Midrash o el Talmud, entonces usted ve que yo veo más allá de lo que está escrito en una Torah o en una Biblia común. Y la razón es que tengo bases, libros, que tomo para poder interpretar estos libros tan sagrados. Entonces, por ejemplo, en el libro de Shemot 24:12, dice Hasen a Moshe, que Hasen
le daré la Torá, dice, las tablas de piedra, dice la Torá, y dice, y los preceptos. Usted ve, dice que Hasen, entonces el Zohar interpreta de esta manera, que hace referencia a la Torá escrita, al precepto y a la Torá oral, o sea, a la Mishnah y al Talmud. Así de sencillo. Entonces, Moshe escribe la Torá, y Moshe lo que hizo fue dar copia a las tribus, cada una, pero la interpretación de esa Torá se la dio a Yehoshua, se la dio a los Kohanim, a los sacerdotes, a Aarón y a sus hijos, se la dio a los ancianos de esa generación. A las tribus le dio los 12 libros de la Torá, y la interpretación de esa Torá se la dio Yehoshua, o sea, al que le seguía. Se la dio a Aarón, a sus hijos, y se mantuvo oralmente. La interpretación se mantuvo oralmente. Entonces, esto se transmitió de boca en boca hasta llegar al profeta Samuel, y después del profeta Samuel, uno de los primeros, se transmitió de profeta en profeta, sacerdote, hasta llegar a Esdras, el escriba. Y allí se recopila, va a Jerusalén por segunda vez esa Torah oral, y así llega hasta Gilel y a Shammai, que es los que estoy hablando, que son los escritores o los sabios de la Mishnah. Y después de Shammai y Gilel llega a Rabbi Yehudá Hanasí, que es el que la copió hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Han salido libros muy importantes de rabinos muy sabios, Baruch Hashem, pero hasta ahí podríamos decir que está la Torah oral. En todos esos tomos que las personas poco conocen o desconocen plenamente. Nosotros debemos conocerlos, los estudiantes de Torah deben de conocer, tratar por todos los medios de entender un poco todos estos libros que nos llevan a comprender la Torah escrita. Bendito sea Hashem por esos eruditos. Hoy hay pocos eruditos. En nuestras plegarias siempre tiene que haber, pedir a Hashem que emane eruditos de Torah, gente dedicada a la Torah, que tenga la capacidad, que Hashem le dé luz para poder entender y comprender más allá de lo que se lee. Es un trabajo que lleva dedicación, que lleva sacrificar una vida completa para encontrar todos los secretos que tiene la hermosa y preciosa Torá. Dice un sabio que la Torá es así. Muchas personas conocen el mar. Uno les pregunta, ¿el mar es bonito? Y dicen, es precioso, el paisaje es hermoso. Pero cuando uno les pregunta por la vida del mar, o sea, la vida del mar está por dentro. El paisaje está por fuera, pero la vida del mar está por dentro. Entonces dice que no, que sí ha ido muchas veces, pero que no, bucear no. Y si unos han buceado, ve que por dentro es diferente a lo que está arriba. Entonces, estudiar Torah desde la Mishnah, del Talmud, de los sabios, de los Midrashim, del Zohar, es entrar a lo profundo de la Torah, a la vida de la Torah. Y allá adentro es muy diferente a lo que usted hoy común escucha. Porque lo que usted escucha arriba puede ser una transfiguración o transmutación no legal, y ha llegado a ser algo que no existe. Y Hashem no está obligado a cumplir ideas de los humanos, porque los pensamientos nuestros no son los de él. Eso es leal. Baruch Hashem. La Torah dice en el libro de Devarim 31:21, Devarim o Deuteronomio o Palabras, dice lo siguiente. Dice, ya que la Torah no será olvidada, y dice, de las bocas de sus descendientes, de boca en boca se ha llevado
En tiempos de exilios, libros no hay de Torah. ¿Cómo tocaba? De boca en boca, así ha permanecido Baruch Hashem. Por eso no estoy de acuerdo, respeto, al que diga que la Torah oral llegó hasta Moshe. Si el mismo Moshe entregó la Torah oral, Baruch Hashem. Los profetas, dice el Talmud, dice, ¿qué es más importante? ¿Un sabio que interprete Torah o un profeta? ¿Qué es más importante? ¿Un profeta o un sabio que interprete secretos? Hace la mano, aquí tengo estudiantes aquí al frente, hace la mano los que creen que son los profetas. O hace la mano los que creen que son los sabios. Baruch Hashem. Está 50 y 50. ¿Por qué los sabios? Porque los profetas, a los profetas, Hashem les dice las palabras. Y los profetas dicen lo que Hashem dice. Pero los sabios la aprenden con sus propios méritos. Los sabios invierten hasta el último recurso, invierten fuerza, salud, vigor para interpretar la Torah. Por eso dice el Talmud que es más importante un hombre erudito que estudie Torah, no religioso. Nada que ver, porque Torah dice, si tú te juntas con sabios, serás más sabio. Y si tú te juntas con necios, serás más necios. Y dice, si tú reprendes a un sabio, ese sabio se vuelve más sabio. Pero si tú reprendes a un necio, te vas a crear un enemigo. Baruch Hashem. Entonces, son muy importantes los sabios, las personas que estudian. Hay una misbó de respetar muchísimo a los sabios. Cuando usted ve a una persona que estudia Torah, que dedica su vida, su tiempo, que habla de todas estas cosas, que tiene un desinterés en lo material, que solo quiere profundizar, solo quiere dar a conocer los secretos de la Torah en estos tiempos. Cada generación tiene personas así, que la bendición de Hashem sea para esas personas que estudian Torah con una mente libre, sin ideas preconcebidas, con una mente libre. Porque nosotros los que estudiamos Torah solo tenemos 24 libros, solo un Tanaj, no existe otro libro. Cuando uno se da la tarea, por ejemplo, de estudiar la religión de uno, y uno empieza desde el año 2020, y empieza hacia atrás, a caminar hacia atrás, lo más seguro es que llegue hasta el año 303. Hasta ahí llega todo. Hasta el año 303. De ahí para atrás no existe nada. No hay nada más. Las religiones llegan hasta este año, hasta ese año. Pero cuando tú estudias Torah, llega hasta la creación. Es muy diferente. Entonces, querida familia, ¿qué quiero decirles con esto? Que cada vez que yo enseño, por supuesto ustedes no van a entender mucho. Tengo libros acá. Pero si usted se da la tarea de tratar de comprender y de entender, de tratar de no defender ninguna religión y de tratar de estudiar un poquito estos libros preciosos y de tratar de que su fe, es más, mira, fe es creer, fe es la certeza de lo que espera, la convicción de que no se ve, eso es fe. Pero fe en la Torah se llama es emuná. Y emuná no es creer. O sea, no nos mandaron a creer, nos mandaron a obedecer. Nos mandaron a perseverar, que es otra cosa. Entonces, si estudio y si estudiamos con perseverancia, en estos tiempos donde sobra tiempo, Baruch Hashem,
Eso se nos va a contar como emuná, como perseverancia en lo oculto de la preciosa Torá. Y cada vez que yo interpreto un tejilín, un salmo, una fiesta, y por supuesto uno ve las cosas de muchos colores, y todo lo ve uno con ternura, y es causa de que hemos estado a través de los años viendo la Torá a través de la Torá oral, viendo los resultados de la modificación que hace el estudiar. Estudiar no es leer la Biblia, eso es leer. Estudiar es dejar de leer para introducirse en cada palabra, buscar un maestro. La gente dice, estoy estudiando la Biblia, y se sabe textos todos los que quieran. Eso no es estudiar. Eso es recopilar versículos, capítulos, como dice, de por sí que la Torah no está en capítulos ni versículos. Baruch Hashem, es nada que ver. Serán rollos. Y cada cambio que se le ha hecho que se pierda la esencialidad de la preciosa y llamada Torah. Nosotros en esta sinagoga, en este Ohel Moed, Centro de Estudio de Torah, nos falta mucho, somos prepárvulos. Baruch Hashem, acepto toda recriminación de un sabio, Baruch Hashem, pero lo cierto es que estoy caminando, estamos caminando. Tenemos humildad para decir, nos equivocamos, tenemos humildad para reiniciar, y tenemos humildad para dejar lo que aprendimos y retomar algo con bases más sólidas y entendibles a lo que desea nuestro amado Hakadosh Baruj Hu. Queridos Javarín, querida familia, por eso estamos haciendo la cuenta de Haomer. ¿Qué es cuenta de Haomer? Lo que dice Levítico 23, contarás 50 días hasta el... ¿Y a dónde dice? Pues ahí. Pero eso es antiguo. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Antiguo usted con esa creencia. Queridos Javarín, que Hashem les bendiga. La bendición sea para sus hogares. Y que Hashem, que es bueno, despierten ustedes en mis estudiantes el deseo de estudiar estos preciosos códigos. Que nos abra el entendimiento. Pido mucho al cielo que nuestro hermoso recurso de la sabiduría se amplíe y podamos conocer muchos secretos a través de la Torah oral, a través de estos libros sagrados, y que podamos discernir entre lo que debe y lo que no se debe. Que la bendición de Hashem sea para ustedes, queridos amigos, querida amiga. Shalom.